Bienvenidos a nuestro viaje a través de la historia, donde exploraremos la vida y las hazañas de uno de los conquistadores más legendarios de todos los tiempos, Alejandro Magno. Nacido en el año 356 a.C. en el reino de Macedonia, Alejandro heredó un legado de ambición y grandeza de su padre, el rey Filipo II. Desde una edad temprana, demostró una inteligencia y valentía extraordinarias, siendo educado por el famoso filósofo Aristóteles y aprendiendo los principios del liderazgo y la estrategia militar. Conocido por su visión audaz y su insaciable sed de conquista, Alejandro ascendió al trono de Macedonia a la edad de 20 años, tras la muerte de su padre. Desde ese momento, su nombre se convertiría en sinónimo de poderío militar y expansión imperial. A lo largo de su vida, Alejandro emprendió una serie de campañas militares sin precedentes, llevando a sus tropas a través de vastos territorios, desde Grecia hasta Egipto, Persia e incluso la India. Sus victorias en batallas como las de Graníco, Isos y Gaugamela lo establecieron como uno de los estrategas más brillantes de la historia. Pero más allá de sus conquistas militares, Alejandro Magno dejó un legado perdurable en la cultura, la política y la historia del mundo antiguo. Acompáñenos en este fascinante viaje para descubrir los secretos y las hazañas de este titánico personaje que cambió para siempre el curso de la historia. Comencemos nuestro viaje hacia lo desconocido con Alejandro Magno. Para comprender el impacto de Alejandro Magno, es fundamental situarnos en el escenario histórico en el que vivió. El periodo en el que floreció su imperio fue conocido como la Antigüedad Clásica, una era que abarcó desde el siglo VIII a.C. hasta la caída del Imperio Romano en el siglo V después de Cristo. Durante este tiempo, el mundo mediterráneo estaba dominado por poderosas civilizaciones, como la de los griegos, los persas, los egipcios y los romanos. Grecia, cuna de la democracia y la filosofía, había alcanzado su apogeo cultural con figuras como Sócrates, Platón y Aristóteles. En el este, el vasto imperio persa se extendía desde Anatolia hasta el valle del Indo, siendo un coloso que desafiaba a las potencias griegas. Mientras tanto, en Egipto, los faraones gobernaban sobre una tierra de riqueza y misterio, con monumentos impresionantes como las pirámides de Giza. Fue en este crisol de culturas y conflictos donde Alejandro Magno emergió como una figura dominante. Su ambición de unificar Oriente y Occidente bajo su mando marcó el comienzo de una nueva era en la historia del mundo antiguo. Ahora, con este contexto en mente, adentrémonos en la asombrosa vida y las conquistas de Alejandro Magno. Alejandro Magno, el legendario conquistador que marcó un hito en la historia, nació en el año 356 a.C. en el reino de Macedonia, una tierra rica en tradición y poder. Su padre, Filipo II, era un rey visionario y estratégico, mientras que su madre, Olimpia, descendía de la nobleza de Epiro. Desde su nacimiento, Alejandro estaba destinado a grandes hazañas, heredando la ambición y la determinación de su padre, así como la tenacidad y el coraje de su madre. Su educación fue confiada a Aristóteles, quien cultivó su mente con conocimientos de filosofía, política y estrategia militar. Esta sólida base intelectual y su linaje real marcaron el inicio del viaje de Alejandro hacia la grandeza, donde buscó cumplir las profecías que rodeaban su destino y superar la gloria de sus antepasados. Los primeros actos de liderazgo de Alejandro Magno se manifestaron temprano en su vida, cuando asumió el trono de Macedonia a la edad de tan solo 20 años. Con determinación y astucia, consolidó su autoridad y estableció su posición como un líder indiscutible. Sus primeras campañas militares demostraron su valentía y habilidad estratégica, mientras dirigía a su ejército hacia la conquista de nuevas tierras. Su audacia y visión le permitieron enfrentarse a desafíos aparentemente insuperables, ganándose el respeto y la lealtad de sus seguidores. Estos primeros actos de liderazgo sentaron las bases para sus futuras conquistas y lecciones que aún resuenan en la historia. La sucesión de su padre, el rey Filipo II, marcó un punto crucial en la vida de Alejandro Magno. Tras el asesinato de Filipo, Alejandro ascendió al trono de Macedonia a la temprana edad de 20 años. Esta sucesión repentina lo catapultó a una posición de poder y responsabilidad inmensas, desafiando su capacidad para gobernar en un momento de intriga política y amenazas externas. Aunque inicialmente enfrentó la oposición de facciones rivales y disensiones internas, Alejandro demostró su determinación y habilidad política al consolidar su autoridad y mantener la estabilidad en el reino. Este evento marcó el comienzo de su extraordinaria carrera como líder y conquistador, forjando un legado que perduraría a lo largo de los siglos. La conquista del imperio persa y la llegada hasta la India marcaron el apogeo del poder de Alejandro Magno.
Tras derrotar al rey persa Darío III en batallas épicas como Isos y Gaugamela, Alejandro continuó su avance hacia el este, sometiendo ciudades y regiones a lo largo de su camino. Su audaz travesía a través del desierto de Gedrosia y su encuentro con la mítica reina amazona mostraron su determinación y carisma como líder. En la India, enfrentó desafíos tanto militares como logísticos, pero su visión de un imperio unificado lo impulsó a continuar. Aunque su ejército anhelaba regresar a casa, Alejandro demostró su liderazgo y coraje, estableciendo nuevos asentamientos y asegurando su legado como uno de los más grandes conquistadores de la historia. El impacto de Alejandro Magno en la historia y la cultura es innegable. Su vasto imperio, que se extendía desde Grecia hasta la India, trajo consigo una fusión de culturas conocida como helenismo, influyendo profundamente en el mundo antiguo y posterior. La difusión del idioma griego, las artes, la arquitectura y el pensamiento filosófico promovieron un intercambio cultural sin precedentes. Además, su visión de un imperio unificado inspiró a líderes posteriores, y sus hazañas militares se convirtieron en parte del imaginario colectivo de la humanidad, forjando un legado perdurable que aún resuena en la actualidad. La creación de ciudades y la difusión de la cultura griega fueron aspectos fundamentales del legado de Alejandro Magno. Durante sus conquistas, fundó numerosas ciudades que servían como centros de intercambio cultural y administrativo, promoviendo la difusión de la cultura griega en todo su imperio. Estas ciudades, conocidas como Alejandrías, no solo establecieron la influencia helénica en las regiones conquistadas, sino que también fomentaron la integración de diversas tradiciones culturales. Además, la construcción de bibliotecas, teatros y gimnasios en estas ciudades contribuyó al florecimiento de las artes, la educación y el intercambio intelectual, dejando un legado perdurable en la historia del mundo antiguo. La muerte de Alejandro Magno marcó el fin de una era tumultuosa y el comienzo de la lucha por su vasto imperio. Tras su fallecimiento a la temprana edad de 32 años, su imperio se sumió en un periodo de incertidumbre y conflictos entre sus generales, conocidos como los diadocos, por el control de sus conquistas. A pesar de su muerte prematura, el legado de Alejandro perduró a través de las vastas extensiones de territorio que conquistó y las ciudades que fundó, así como en la difusión de la cultura griega por todo Oriente Medio y Asia Central. Su vida y conquistas continúan inspirando admiración y estudio hasta nuestros días, dejando una huella imborrable en la historia de la humanidad. Alejandro Magno, el gran conquistador, sigue siendo una figura icónica cuya influencia trasciende el tiempo y el espacio. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la vida y obra de Alejandro Magno. Esperamos que hayas disfrutado de este fascinante recorrido por la historia y el legado de uno de los líderes más influyentes de todos los tiempos. Si te ha gustado este video, te invitamos a suscribirte para no perderte futuros contenidos sobre grandes personajes de la historia. Además, nos encantaría conocer tu opinión, así que déjanos tus comentarios y sugerencias para próximos temas. Hasta la próxima aventura histórica.